oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis hermanos conocieron al Señor y ahora tengo 2 hermanos pastores y yo que hago la labor misionera. Yo me casé a los 20 años de edad. Ese fue uno de los primeros errores. Iba a la iglesia y adoraba al Señor, pero yo tenía heridas en mi alma. Comencé a bendecirlo, a orar para que ese hombre sea feliz. Allí recibí la sanidad total. Dios quiere una vida abundante en nosotros, pero todo empieza con el perdón. Bueno, gloria a Dios, buenos días, ¿verdad? Hoy todavía estamos a mitad del día, les damos la bienvenida y les mandamos un saludo muy afectuoso y damos gracias a Dios por este tiempo en este nuevo podcast, que es algo para mí, algo pues muy, no le podría decir con qué palabra, pero me siento muy contento de que hoy tenemos una visita muy especial que viene desde la Florida y queremos aprovechar porque realmente nos va a traer una gran enseñanza. Pero antes de eso yo quisiera leer la palabra de Dios, hermanos. Quiero que si usted tiene su Biblia ahí en su casa o que me siga con su vista que abra su teléfono, donde quiera que usted tenga la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra antes de empezar. En el Salmo 139 dice así, el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que todo lo que vayamos a hablar, Padre, sea de edificación, Señor. Cada pregunta, cada respuesta, Padre, sea conforme al Espíritu Santo. Nos ponga la palabra en nuestra boca, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre, que sea de gran bendición para toda aquella gente que lo va a ver, toda aquella persona, todo aquel hermano, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, les saludamos y les decía hace un momento que pues yo me siento muy contento de que tenemos una invitada muy especial. Viene desde la ciudad de Orlando, Florida, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar que ella se presente, nuestra hermana Mónica. Ella es, queremos de que ella nos diga su nombre completo y de dónde viene y quién es. Hermana, bienvenida, Dios le bendiga.
Gracias, hermano, gracias. Quiero presentarme. Mi nombre es Mónica Merino, soy peruana, casada con un puertorriqueño y vivo en Orlando, Florida. Conozco al Señor desde mis 14 años de edad y amo la obra misionera y amo servir al Señor. Es por eso que estamos acá, un grupo de hermanos que hemos venido para predicar y bendecir a toda esta parte de México. De la Huasteca Potosina, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Oye, hermana, platíquenos, hermana, ¿cómo es que usted conoció a Cristo? ¿Quién fue la persona que le habló? ¿Cómo se enteró del Evangelio, hermano? Yo estudiaba en un colegio católico. Entonces, en el colegio católico siempre me enseñaban cosas. Y el sacerdote o la monjita me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y siempre habían incógnitas en mi corazón y decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? O no, porque así son las cosas. Y yo me volví a preguntar, ¿por qué? Iba y escuchaba al sacerdote y siempre me decía, ¿será verdad lo que esa persona me está hablando? ¿Cómo yo puedo evaluar si lo que esa persona me está diciendo es real o no? Un día me invitaron a una iglesia, a una reunión de jóvenes, y el pastor iba a predicar. Y me dijeron, mira, aquí está el pasaje, lo que el pastor va a predicar. Yo me emocioné porque dije, wow, por fin voy a saber si realmente me están diciendo la verdad o me están mintiendo. Comencé a leer la palabra de Dios y pude ver lo que la palabra de Dios decía versus lo que la persona estaba predicando. Y eso impactó mi vida. Y de allí para adelante, querer conocer más de Dios hizo que yo cada vez más me metiera en la Biblia y me metiera a conocer más del Señor. Santo Dios, esa es la forma en que usted empezó a conocer de Dios, hermano. ¿Usted tenía la duda si el sacerdote les estaba diciendo la verdad o les estaba mintiendo? Esa fue la principal sentimiento, ¿verdad? No sé, en que usted, o el deseo de conocer la verdad. Esa fue la primera vez, hermano. Fue a una iglesia. ¿Quién le invitó, hermano? Un amigo de mis hermanos me invitó, y lo que yo pude captar en esa primera reunión era que Dios quiere tener una relación conmigo, que no solamente es una religión o algo, unas ordenanzas que obedecer, sino el impacto que fue en mi vida es que Dios quería tener y que yo podía tener una relación personal con Dios. Eso fue lo que me impactó. Oye, hermano, pero su mamá, su papá, ¿qué decían, hermana? Cuando ellos vieron que usted, pues dejaba, a lo mejor, ellos notaron cuando usted empezó a dejar de asistir a la iglesia católica, y porque usted nos dice que usted estudió en una escuela católica, ¿verdad? Católica. Y cuando usted empezó a dejar de ir, ¿cuál fue la reacción de sus papás, hermano? Gracias a Dios que mis papás no se opusieron, porque ellos veían que yo comenzaba a leer mucha Biblia y comenzaron a notar el cambio en mi vida, de que quizás el Señor iba transformando mi corazón de ser una adolescente rebelde, una adolescente que siempre refutaba las cosas, a una adolescente más obediente, y que Dios estaba haciendo proceso en mi vida. Oh, santo. Entonces, sus papás no mostraron ningún desacuerdo ni trataron de impedirle ir a escuchar la palabra a una iglesia. No, gracias a Dios. Y de allí en adelante, también mis hermanos fueron y conocieron al Señor. Y ahora, para la gracia y misericordia de Dios, tengo 2 hermanos pastores, y yo que hago la labor misionera y trabajo en la obra del Señor. Ok, usted dice que es de Perú, ¿verdad, hermano? Sí. Nació en Perú, ahí conoció de Cristo en Perú, desde los 14 años, nos dice. Pero después de ahí, pues siguió su vida, hermana, en la iglesia. No sé, ¿se casó usted allá, hermana, en Perú? ¿O cómo fue su vida? A ver, platícanos tantito de su vida, hermana. Siempre, desde mis 14 años, anhelé trabajar en la obra del Señor. Siempre me llamaba la atención misiones.
y siempre me deleitaba trabajar en la obra del Señor. El Señor me regaló el don de la enseñanza desde muy temprano y trabajé mucho en la obra, me involucré mucho con los niños, con adultos, haciendo lecciones, enseñando a maestros, y me involucré mucho en la obra del Señor. Y pues conocí al padre de mis hijos y me casé, un líder de la iglesia. Y de tal manera que todo para mí era tan hermoso porque trabajaba a tiempo completo en la obra del Señor. Ese era mi sueño, que solamente yo me ocupara en la obra del Señor. Y así fue por algunos años. Pero las cosas no fueron como mis sueños hubieran querido, como los anhelos de mi corazón hubieran querido. Y sucedieron cosas muy fuertes en mi matrimonio, hermano. ¿A qué edad se casó usted, hermano? Demasiado joven. Yo creo que ese fue uno de los primeros errores. Yo me casé a los 20 años de edad. 20 años de edad, allá en Perú, ¿verdad? En Perú. Todos estamos en Perú. Bueno, pues yo creo que para tener o casarse, ¿verdad? Hubo un tiempo, ¿no? Quizás, hermana, de que usted conoció a su esposo, vamos a decir, en ese tiempo. No sé cuánto tiempo usted, o cómo lo conoció, hermana. En la iglesia, él era un líder de la iglesia, entonces nos conocimos allí y estuvimos de noviazgo y ya él era mayor que yo y él ya estaba listo para casarse, pero yo era bastante joven, pero para mí eso no fue impedimento, ¿no? Oh, santo Dios. Se casó entonces joven, hermano. Usted, muy joven. Muy joven allá, pero ok, hermano. Después de que se casó, hermana, se mantuvo en la misma ciudad, no sé en qué parte de Perú, ¿verdad? Usted me está hablando, pero ahorita nos comenta. Cuando usted se casó, ¿se mantuvo viviendo ahí o trabajó en la misma iglesia donde usted asistía? ¿O cómo fue, hermano, ahí su vida? Una vez que me casé, vivíamos en la capital, pero luego lo mandaron como líder al papá de mis hijos, lo mandaron a otra ciudad a ministrar la palabra del Señor y nos fuimos a otra ciudad que queda como a 2 horas de la capital. ¿Ya tenían hijos, hermano? ¿Ya había...? Todavía no teníamos, pero ya a los 2 años ya tuve a mi primer hijo. Su primer hijo. ¿Cuántos hijos tiene, hermano? Tengo 2 preciosos hijos, varones. ¿En Perú están o...? Uno está en Perú y el otro vive en Hawái. Hawái, santo Dios, Hawái. Ok, hermana. Después, hermana, de que lo movieron a su esposo para afuera de la capital, bueno, usted se fue con él, ¿verdad? Obviamente. Ahí tuvo a su primer hijo, ahí nació su primer hijo. ¿Y cómo iban las cosas, hermana, ahí cuando ustedes se movieron de ahí? Me imagino, bueno, su papá de haber vivido en la capital, quizás, y usted se tuvo que mover ahora con su esposo. ¿Y cómo le fue la vida? ¿Cómo Dios empezó ahí no sé, quizás a tratar con usted o con toda la familia? ¿Cómo fue ese tiempo, hermano? Para mí fue precioso porque era una obra nueva, era una obra misionera. Empezábamos desde cero una iglesia y Dios nos bendijo, fructificó esa iglesia, pero allí empezaron los problemas. Allí empezaron las dificultades, las faltas, las carencias de una fidelidad. Entonces allí fue cuando ya las cosas fueron muy fuertes y definitivamente, como yo era muy joven, no entendía muchas cosas que estaban aconteciendo. Pero yo decía, ¿serán así las cosas? Porque en el ministerio uno sufre mucho y normal, yo podía soportar muchas cosas. Hasta que en una oportunidad lo tuvieron que cambiar a él de iglesia por los acontecimientos que habían pasado en esa iglesia con respecto a él y a otras personas, a otra mujer específicamente. Lo cambiaron de iglesia y sucedió lo mismo en la otra iglesia hasta que totalmente fue descubierto gracias a la misericordia de Dios. Y entonces, por las múltiples faltas que habían habido, yo decidí separarme de él.
hasta esa fecha, hermana, ¿cuánto tiempo tenían ya de casados cuando empezó a pasar todo eso? Ya teníamos más o menos 9 años de casados. 9 años de casados. ¿Ya tenían a su primer hijo? Los 2 hijos. Oh, ya tenían a los 2 hijos. 9 años de casados y empezaron las dificultades, ¿verdad? Oiga, hermana, y bueno, usted sufrió mucho. Fue un golpe muy duro para su vida. Pero ¿cuánto tiempo usted pasó, hermana, en aguantar todo eso? ¿Cuánto tiempo usted batalló o se enteró de lo que estaba pasando? ¿Y cuánto tiempo tuvo usted, dicen los de Puerto Rico, bregando con ese tipo de situación? ¿Cuánto fue, hermana? Bueno, realmente es triste decirlo, pero casi los 9 años. Casi los 9 años. Entonces, hubo un momento en que la situación era tan fuerte que yo dije, o mi salud espiritual y mental, o seguir con esa situación que realmente estaba haciendo mucho daño a mi vida. Cuando una vez que se descubrió absolutamente todo, porque todo iba por lo bajo, solamente calladito, pero cuando se descubrió todo, mi vida era como que si me hubieran quitado el suelo donde yo estaba pisada. Todo se derrumbó en mi vida. Se derrumbó mis ilusiones como mujer. Se derrumbó mis ilusiones como querer tener una familia que servía al Señor. Como que todo se acabó en mi vida de tal manera que mi vida ya no tenía sentido, hermano. Pero aún así yo tenía que decidir y le pedí permiso al Señor, hermano. Antes de separarme yo le dije, Señor, tú sabes que yo tengo que mantener a mis hijos. Si yo consigo este trabajo ganando esta cantidad, es el permiso que tú me estás dando para separarme del padre de mis hijos. Y comencé a postular a un trabajo porque las circunstancias ya eran más adversas. Cada vez él se involucraba más con personas, con hermanas de la iglesia, con personas. Y era ya una situación cada vez más insoportable, que en vez de bendecirme me hacía daño. Entonces yo le pedí permiso al Señor y le dije, Señor, así Él niegue las cosas, tú sabes lo que está aconteciendo porque tú todo lo ves. Si tú quieres que yo me permites a mí, tú me das permiso que yo me separe, yo estoy postulando a este trabajo. Si tú me das este trabajo ganando este sueldo, porque yo le puse a Dios una cantidad y era una cantidad grande, porque yo sabía que el papá de mis hijos no me iba a apoyar en la crianza de mis hijos. Yo sabía que lo iba a enfrentar solo. Entonces le dije, Señor, esta cantidad necesito yo ganar para mantener a mis hijos. Postulé, era una excelente empresa, postulé y pasé todas las entrevistas. Al final me entrevisté con el gerente y me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y yo le dije la cantidad que yo había pactado con el Señor. Santo Dios. Y él me dijo, el gerente me dijo, no, Mónica, eso es imposible. Le dije, ok, no hay problema. Recogí mis papeles y salí por esa puerta. Y cuando había abierto la puerta, el gerente me dijo, Mónica, espérate un momento, vuélvete a sentar. Yo le dije, ¿has pensado bien la cantidad que yo te he pedido? Y me dijo, ¿sabes qué? Algo me dice que yo me arriesgue contigo y te voy a pagar esa cantidad que tú me has pedido. Era una cantidad grande de dinero, que no era lo usual ganar en ese momento, más con una persona nueva. Trabajaba en ventas y vendía seguros de vida y era una compañía grande en Perú. Entonces, cuando él me dijo, yo te voy a pagar eso, yo dije, Dios, esa era la respuesta que yo quería. Llegué a mi casa, recogí mis cosas, le pedí a mis hermanos que me ayudaran a mudar y me fui a vivir a un departamento frente a la casa de mis padres. Pero me fui con tanta desilusión. Mi vida se había quebrado. Cierto que había obtenido un buen trabajo, pero mi ilusión de servir al Señor, porque una vez separada, una mujer separada, es difícil servir al Señor, hermano. Tuve que estar sentada en una banca
por mucho tiempo y era como si yo me estuviera muriendo poco a poco sentada en una banca sin servir al Señor. Mis hijos y yo salimos adelante, seguía trabajando y de tal manera que yo decía, tengo que tener un futuro mejor para mis hijos. Entonces seguí orando y le pedí al Señor que me diera la oportunidad de irme a Estados Unidos con mis hijos. Pero el papá era el impedimento. Todavía no me había divorciado, porque era otro permiso que yo le tenía que pedir al Señor. Yo ya le había pedido permiso para separarme, pero el divorcio era otra circunstancia que debía de acontecer. Pero yo le decía, Señor, quiero ver lo que tú vas a hacer, pero tú eres el que ve la situación de esta persona, lo que realmente está haciendo y lo que no está haciendo. Porque aparentemente ante el público y ante mí decía que hacía las cosas bien, pero los hechos, los frutos no decían lo mismo. Así que Dios me abrió puertas de una manera sobrenatural. Era imposible que me dieran la visa, pero Dios permitió que me diera una visa. Y me fui con mis 2 hijos a Estados Unidos. Y hermano, pensando que la distancia iba a arreglar las cosas. Pero la carga emocional que había en mi corazón era muy fuerte. Mi desilusión de la vida, mi desilusión del matrimonio era tan grande que inclusive, hermano, una vez, no importando mis hijos que los amo tanto, que eran pequeños, yo intenté suicidarme. Santo Dios. Porque decía, ya perdí todo. Perdí matrimonio, perdí un ministerio, perdí una felicidad, perdí ilusiones. ¿Ya para qué vivir? Y tomé un frasco de pastillas para suicidarme. ¿Qué edad tenía cuando a usted le pasó eso por la mente, hermana, suicidarse? Que no me importaba vivir más. Toda mi vida estaba destruida. Todas mis ilusiones. Un matrimonio, una mujer se casa con tantas ilusiones. Todo eso se había destrozado, se había venido abajo. No había una motivación en mi vida para poder seguir adelante. ¿Qué edad tenían sus hijos, hermana? Cuando Mis hijos en esa edad tenían 7, 8 años. estaban chiquitos. Chiquitos. Santo Dios, o sea, Sí. vivieron un proceso muy difícil, hermano. Vivieron un proceso muy difícil, pero siempre traté de que ellos no se dieran cuenta mucho de las cosas, porque a pesar de que yo me los llevé conmigo, siempre tenían a su papá el fin de semana. Entonces siempre trataba de no involucrarlos en los problemas que su papá y yo hubiéramos tenido. Así que me fui a Estados Unidos con mi maleta, dice, llena de ilusiones. Pensando en que en la distancia iba a hacer que yo me olvide de las cosas. Pero eso no fue así, Alfredo. Eso no fue así. Porque había carga y mi corazón estaba herido. Yo tenía heridas en el alma. Y yo no sabía que tenía esas heridas en el alma. Porque yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué él, Dios? ¿Por qué mi esposo? Y luego entendí que las personas que más nos hieren son las personas que están más cerca a nosotros. Porque a estas personas son quienes abrimos nuestro corazón, nuestra confianza. Y son los padres, los hermanos, los esposos, la gente que vive alrededor nuestro, la que más nos hiere. Y yo era cristiana. O sea que nosotros quizás podamos decir, yo no tengo eso porque soy cristiana y porque los cristianos no tienen heridas. Eso es falso. Todas las personas, sean cristianas o no, tienen heridas en su alma porque han pasado situaciones que han rasgado sus ilusiones, han pasado situaciones que han destrozado las ilusiones y todo lo que hay en su corazón, las expectativas. Todos, aún los hijos del Señor, siendo pastores, siendo ministros, siendo evangelistas, todos hemos pasado por situaciones de heridas en el alma. Todos necesitamos una sanidad interior, Alfredo. Absolutamente todos. Y fueron años, ¿verdad, hermana? Para poder, tratar de digerir todo eso,
lo que le había pasado, porque pues sí, la traición cuando viene de una persona que es líder en una iglesia, que toda la gente lo mira como prácticamente como el padre espiritual, ¿verdad? De toda la iglesia, es el que trae la palabra, el que da consejo, el que va y ora por los enfermos, el que pues cuando está un matrimonio a punto de separarse va y da la palabra y la familia se restaura. Sí ha de ser difícil, complejo, pero admiramos su perseverancia, hermana, su fuerza, lo que la ha mantenido, porque fueron años desde que usted decidió separarse de su esposo, ¿verdad? Y mudarse a los Estados Unidos, y cómo Dios la fue llevando, hermana, cómo Dios la fue llevando, cómo Dios le concedió esa cantidad que usted pedía de sueldo, el trabajo y la visa, porque sabemos que conseguir una visa para entrar a los Estados Unidos es difícil, complicado, y sin embargo cómo Dios fue moviendo su vida, hermano, pero como usted dice, a veces uno piensa que la distancia puede solucionar muchas cosas, pero pues usted nos comenta que pues es algo que no resulta, ¿verdad? Que no resulta, y en usted no resultó. Pero hermana, cuando usted se mudó a Estados Unidos, usted empezó también allí a congregarse. Usted nos decía que sentía pasión por las misiones, que usted estaba seguro que ese era su llamado, pero fueron años que dejó todo eso. Y sí uno se ha de defraudar, ¿verdad? De sentirse defraudada, porque todas las ilusiones están pues puestas en una persona que trabaja quizás también en la obra, hermana, y quizás el ministerio no sea el mismo, ¿verdad? Pero al menos su ilusión ha sido siempre trabajar en la obra misionera. Y cuando llegó a los Estados Unidos, hermana, no sé a dónde llegaría, pero usted se empezó a congregar en alguna iglesia por ahí, hermana. Sí, definitivamente la misericordia del Señor es la que sostuvo mis manos. Y creemos, entendemos que ni la distancia ni el tiempo hacen, y quiero recalcar esto porque tuve que entenderlo, Alfredo, ni la distancia ni los años hacen que las heridas que hay en nuestra alma puedan ser sanadas. Santo Dios. Ni la distancia ni los años hacen que las heridas del ser humano sean sanadas, aún siendo cristianos. Y eso me gustaría recalcarlo porque hay muchos cristianos y pastores y líderes que han sido heridos en su alma. Y por muchos años yo viví así, hasta que un momento y lo que pasa es que yo lloraba a solas. Yo veía una pareja y lloraba, y siempre estaba triste, y siempre estaba como meditabunda, siempre dolida, y decía, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Entonces, una vez fui a un retiro y me hablaron de lo que yo estoy hablando en este momento, de la importancia que las personas tienen que tener de sanidad del alma. Cuando me hablaron eso, yo ahí mismo capté. Por años había ido a retiros, y yo le dije, Señor, este es el definitivo. Y fue el definitivo. Cuando me comenzaron a hablar de las heridas que el ser humano tiene, porque sí o sí, cada ser humano tiene heridas profundas en su alma por las cosas que otra persona les ha hecho, o por las cosas que ellos mismos se han hecho. Y aún cristianos, y lo vuelvo a recalcar, cristianos maduros en la fe, con años en la fe, evangelistas, pastores, líderes, todos tienen heridas en el alma. Pero si no se habla de ese asunto, pueden pasar años y allí sigue la herida en el alma. ¿Cómo uno se da cuenta, Alfredo, si tiene heridas en el alma? Porque una herida es como una herida normal, que es una llaga, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces yo me puedo poner, por ejemplo, aquí, yo tengo una llaga debajo de mi blusa y la tapo y nadie la ve. Pero yo sé que está ahí. Me la destapo y yo veo que hay una llaga, y cuando me la toco me duele. Igual son las heridas del alma. Nadie ve las heridas del alma que nosotros tenemos.
Solamente nosotros, cuando suceden circunstancias como te mencionaba, veía una pareja caminando feliz, veía una familia feliz, o ves en otras personas que tienen lo que tú perdiste en algún momento, es allí donde nuevamente tu herida empieza a sangrar, porque te tocas la herida y te duele. Entonces allí nos damos cuenta, y me gustaría que cada una de las personas que escuche esto, que medite un poco si hay algo que te hace daño, que al recordar la situación te hace nuevamente poner triste, hacerte daño, te hace llorar, que no puedes olvidar este asunto y te causa daño, es porque hay heridas en tu alma. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a sanar nuestros corazones. Aleluya. A redimirnos del pecado, pero también a sanarnos. Y muchas veces ignoramos que necesitamos una sanidad de nuestra alma. El cuerpo humano es de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo tratamos como vamos en el médico. El espíritu, cuando venimos a los pies de Jesucristo y Él renueva nuestro espíritu. El alma, cuando hablamos del alma, cuando el alma es el asiento de las emociones, es como un cuartito que tenemos allí donde vamos guardando todo lo que no nos agrada, lo vamos metiendo allí y nadie se da cuenta. Y yo puedo estar muy sonriente. Yo me acuerdo que iba a la iglesia y adoraba al Señor, y luego las personas me decían: wow, cuánto te admiramos, que vienes con tus 2 hijos y alabas al Señor. Pero cuando yo regresaba a mi casa, mi almohada estaba llena de lágrimas. Santo Dios. Porque tenía heridas en mi alma. Siendo cristiana, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, tenía heridas en mi alma. Y es por eso que para mí es importante que nosotros entendamos que el ser humano y que los cristianos tienen heridas en el alma y tienen que ser sanadas para poder vivir la vida abundante que el Señor nos dice que tengamos. Porque los cristianos podemos vivir esa vida cristiana, pero no una vida abundante, llena del Espíritu. Y eso faltaba a mi corazón. Así que en esa oportunidad me hablaron de las heridas de mi alma. Y yo dije: yo tengo eso. Yo tengo heridas en mi alma. Y sucedieron así, así, así. Las comencé a enumerar. Y oraron por mí y yo saqué todas las cosas. Y para el principio, para sacar la herida de mi alma, era perdonar, Alfredo. Oh, santo Dios. Si yo no perdonaba, esa pudredumbre allí estaba en mi alma, haciéndome tanto daño. Y el Señor me dijo: ¿quieres ser sana? Tienes que perdonar. Yo le dije: no, Señor, no me pidas eso. Yo ya no vivo con el padre de mis hijos, todavía no me había divorciado porque esperaba la voluntad de Dios. Y me dijo el Señor: sí, tienes que perdonar. Dios, yo no puedo perdonar. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Quiero leerlo. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entendí que no es un sentimiento para perdonar. No es que, yo siento perdonar. Es falso. Nadie sentimos perdonar. La palabra aquí nos dice que tenemos que obedecer simplemente. Si quiero que Dios perdone mis pecados, yo tengo que perdonar los pecados de mi prójimo. Si no, Dios no me perdona. No es Mónica lo que dice, es la Biblia lo que dice. No importa si tú no sientas perdonar. Tú tienes que perdonar para empezar el inicio de una sanidad interior. Porque es difícil perdonar, hermana. Sí, quizás mucha gente que lo que usted en este momento está diciendo se identifica que hay vamos a poner faltas o agresiones, hermana, que uno puede perdonar. Sí, te perdona, está bien, pero
pero hay algo como que duele mucho y lo que a usted le pasó, pues sí, o sea, sí, perdonar, así como su expresión lo dijo, no me pida, Señor, que yo haga esto, ¿verdad? Porque sí, es algo muy fuerte, algo que uno tiene que saber cómo le va a hacer uno o de qué forma Dios lo va a mover para poder hacer un perdón genuino, hermana, porque usted, como nos dijo, se sentía que por dentro se estaba pues pudriendo, se estaba echando a perder todo, ¿verdad? ¿Y de qué manera usted, cómo lo logró, hermana, o qué hizo, qué pasó en su vida para perdonar? Porque ese era el punto, el principal punto en su vida para usted tener una salud espiritual buena, hermano. ¿Cómo fue que Dios permitió eso, hermano? Lo primero, hermano, es reconocer que tengo heridas en mi alma. Reconocer, quizás tú me dices, que me estás mirando, me dices, Mónica, tú no sabes lo que a mí me ha pasado. Tú no sabes que yo no puedo perdonar de repente a este violador o a esta persona que me hizo tanto daño, a esta persona que me robó, a esta persona que me engañó tantas veces. Yo no sé las heridas del alma de cada ser humano, pero lo principal es empezar a reconocer que sí, estoy herida en mi alma, herida en mi ser interior, y que si no me sana el Señor, por años, no importa que sea cristiana, por años tendré esa herida en mi alma. Y el inicio entonces es reconocer y pedir perdón. Primero reconocer y luego perdonar. Llegué de ese retiro y llamé por teléfono al padre de mis hijos y le dije, ¿sabes qué? Yo te perdono por lo que me hiciste, por esto, y te perdono. Y también perdóname si yo te hice daño. Allí es como, hermano, una explosión hubo en mi espíritu. Y de allí para adelante cadenas se soltaron de mi vida. Cadenas de opresión, y yo me sentí libre, completamente libre. Así que sí, hermano, si tú te sientes triste y no sabes por qué, si tú sabes que no has perdonado a la persona, mira, la palabra te dice bien claro, si tú no perdonas, el Señor no te perdona. Si tú no perdonas, vas a estar esclavo del pecado, esclavo del dolor. ¿Y sabes qué hace Satanás con las heridas en el alma? Nos pone y nos aplasta y nos machuca. ¿Por qué? Porque Él sabe que allí nos hace sentir infelices. Así que Satanás simplemente a los cristianos nos tiene esclavizados con esa falta de perdón, hermano. Y si nosotros no comenzamos a perdonar, a pesar, si nos duele, no importa, empezamos a perdonar, nosotros vamos a seguir esclavos de esas cosas que Satanás nos ha puesto desde antes, aún siendo cristianos. Y ¿sabes qué? Que yo perdoné, y luego de un tiempo yo hablaba mucho del perdón porque lo que significaba en mi vida. Y el Señor una vez me dijo, Mónica, a ti te falta perdonar. No, Dios, yo ya saqué. Mira, acuérdate que yo lo llamé al papá de mis hijos y le dije, te perdono, yo soy libre, ya no más. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? ¿Realmente lo has perdonado? Sí, Señor, yo lo he perdonado. Muy bien, empiézalo a bendecir. Yo, ¿qué? Dios, ¿tú me dices que yo lo empiece a bendecir? Me dice, sí. Esa es la cereza del pastel. Lo último que tú vas a hacer para tener sanidad total y absoluta en tu alma. Y yo dije, sí, Señor, yo lo voy a hacer, porque yo no quiero seguir esclava de ese dolor en el alma. Y yo comencé a bendecirlo y comencé a orar para que ese hombre sea feliz. Imagínate tú. Santo Dios. A orar para que ese hombre sea feliz y a bendecirlo en el nombre de Cristo Jesús. Y allí recibí la sanidad total y absoluta. Alfredo, ¿sabes cuándo ya no tienes heridas en el alma? Cuando esa cicatriz, ¿te acuerdas que yo te conté que tenía una herida acá, sí, y que estaba como una llaga? Sí, sí. Cuando eso ya se sanó y yo pongo el dedo y ya no me duele,
soy sanada, porque eso ya está cicatrizado, ya no me duele, ya Satanás no puede poner el dedo y hacerme daño con esa herida, porque ya está cicatrizado. Y lo que nos ha sucedido en la vida sirve para bendecir a otros. Es por eso que en esta mañana yo estoy acá contando mi vida, para bendecir a tanta mujer, a tanto joven, a tanto hombre, que definitivamente, hermano, tú has sido herido en el alma. Hermana, tú has sido herida en el alma. Tienes que reconocer y decirle al Señor: Señor, yo voy a perdonar lo que me hizo esa persona, llamar a esa persona y decirle: yo te perdono. Y allí empieza la sanidad que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Aparte del perdón, bendecirlo, ¿verdad? También. Bendecirlo, hermano, para que sea completa la sanidad y ya no haya dolor, ya no haya ningún resentimiento. Y qué difícil es, ¿sí, hermana? Y ya cuando usted perdonó, hermana, y empezó a orar por él para bendecirlo también, ¿alguna vez ha tenido una plática con él, una llamada telefónica, no sé, por los niños, por los muchachos? ¿Ha sabido de él, hermano? Sí, pero antes de contarte esto, quiero contarte que Dios es experto en restablecer vidas. Y te acuerdas que al principio decía que no podía servir al Señor. Uh-huh. Dios restituyó mi vida. Si yo tengo una palabra en mi vida, es restitución. Dios restituyó mi ministerio. Mi ministerio fue mucho más grande de lo que antes era. Trabajé constantemente en la obra del Señor. En ese lapso, todo ese lapso, Dios me permitió divorciarme con permiso del Señor. Luego de un tiempo, después de 10 años, conocí a un hombre del Señor que ahora es mi esposo. Tengo casada 18 años. Es un siervo que trabaja en la obra y ama las misiones. Dios me bendijo de una manera impresionante. Y ¿sabes qué, hermano? Yo pude tener esa comunicación con el padre de mis hijos, porque es su padre. Pude tener esa comunicación abierta con el padre de mis hijos. Y es más, nosotros, si él quiere algún consejo, él me llama y nosotros lo conversamos. O sea que la sanidad ha sido total y absoluta para la gloria de Dios. Santo Dios, hermano. No, pues de veras que todo lo que nos ha contado en este podcast, pues no lo dudamos, va a ser de bendición, porque hay tanta mujer o tanto hombre también, o tanto joven, ¿verdad? Que han sido pues maltratados, han sido traicionados, hermano, y hay heridas en el alma, y quizás si ellos no sepan cómo curar esas heridas, cómo salir de esa situación. Y estas palabras que hoy usted nos ha compartido, hermana, pues van a ser de mucha bendición para mucha gente que ve estas grabaciones de podcast. Y pues que nada más, hermana, agradecer por la vida de usted, hermana, por todo lo que nos ha compartido con nosotros. Y esperamos de que no sea la última vez, hermana, que yo sé que hay mucho que contar de su vida, hermano, mucho de su ministerio, de todo lo que ha pasado a través de su vida, todo el ministerio, los lugares que usted ha visitado, las experiencias que ha tenido con Dios en misiones, hermano, porque nos platicaba. Yo quería preguntarle usted nos dijo que había hecho un viaje al Amazonas, ¿verdad? También en misiones, y yo quisiera aprovechar ese tiempo antes de despedirnos, si nos contara poquito, hermana, ¿cómo le fue en esa misión allá en el Amazonas? Claro que sí, pero antes de contarles de esto, quiero decirle a cada persona: no sigas cargando esa maleta pesada de la falta de perdón, porque la falta de perdón, ¿sabes? Es como un veneno que te lo tomas tú y crees que a la otra persona le va a hacer daño. Pero la otra persona sigue viviendo tranquila. Pero quien te envenenas es a ti mismo y a las personas que están a tu alrededor y a cual tú amas. Es por eso que Dios te llama hoy a perdonar, a soltar esa maleta pesada de la falta de perdón y a recurrir al Señor para que Él te sane en tu ser interior. Y pues sí, el Amazonas fue una experiencia hermosa en el cual fuimos a instituir una iglesia nueva, una obra nueva. Y todo esto, todo el ministerio fue por una cosa: que el Señor me sanó.
Porque si Dios no me sanó espiritualmente, yo no puedo rendir bien en mi vida espiritual. Porque siempre va a haber una cadena que me está arrastrando. Pues si Dios no me hubiera sanado, no hubiera podido ir a diferentes sitios a predicar el nombre de Cristo Jesús. Estamos yendo porque Dios a mí me sanó en mi hombre interior y pude perdonar para poder salir adelante y poder realmente entender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, hermanos. Santo Dios, hermana, qué experiencia, ¿verdad? Y bueno, la hermana tiene mucho que contarnos, la verdad, porque han sido, ahorita nos hablaba de 16 años ya de matrimonio, ¿verdad? Y pues 18. en esas 18, y en eso pues ha pasado muchas cosas, hermano, que queremos dejarlos, pues con esta duda de que para la próxima vez que venga, porque yo estoy seguro que va a venir. Amén. Tomemos esta segunda parte también de este podcast con nuestra hermana Mónica. Y pues agradecidos, hermano, le agradecemos el tiempo porque ya nos consumió el tiempo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por este tiempo y por usted, hermana Mónica. Gracias y bienvenida a México. Ahorita nos toca venir a compartir la palabra. Estamos transmitiendo pues desde la Huasteca Potosina, el corazón de nuestro estado, San Luis Potosí, aquí en México, y bendecimos de la vida de nuestra hermana a Mónica. Que Dios la bendiga, Dios la guarde, y hermanos, pues nos vemos en el próximo podcast. Se compromete, ¿verdad? Ante las cámaras, hermana, que va a venir. Con mucho gusto, hermano. Que Dios le bendiga y realmente pensemos que Dios quiere una vida abundante en nosotros, pero todo empieza con el perdón. Con el perdón, acuérdese del perdón a la fe, hermano. Ahí está, es un eslogan que tenemos, hermano. Bueno, que Dios les bendiga, hermano, y hasta la próxima. Bendiciones para todos, hermanos. Amén.